A mis estudiantes, en este momento vamos a hablar acerca de un tema muy importante denominado el eurocentrismo. Es decir, vamos a hablar desde un punto de vista filosófico acerca del eurocentrismo. Bien, comenzaremos diciendo que el eurocentrismo era una cosmovisión y esta cosmovisión a la vez colocaba a Europa como el centro de todo. Una Europa intelectual, una Europa donde va a surgir todas estas costumbres y va a tratar de influenciar a los demás países a través de sus conocimientos, de sus estudios, de sus investigaciones, de su cultura y en todos los sentidos que se pueda entender. Ahora bien, dentro de las ventajas y los beneficios europeos fueron aquellos que consiguen ciertas ganancias territoriales, ciertas influencias en otros países, como ser en cuestión de cultura, y que estas han sido justificadas con ciertas acciones o paradigmas o incluso hasta con normas éticas, porque no nos olvidemos que el eurocentrismo ha sido influenciado bastante por los padres. Ahora, si bien el eurocentrismo ha llegado a un auge de manera académica, conforma una dimensión bastante determinante en cuanto a la cultura y la ideología en un mundo capitalista contemporáneo. El eurocentrismo generalmente se genera un gran desprecio hacia las demás culturas, ¿no? Como que la cultura europea es la más importante y las demás no tienen mucho valor. Entonces, debido a que estas cosas iban ganando bastante influencia, es que también iban siendo contradictorias a la vez, porque iban perdiendo un abandono hacia ciertas ideologías, ya que habían otras ideologías de otros países que también empezaban a analizar todas estas situaciones. Esta situación, una situación bastante compleja en la época contemporánea, se debe entender de una forma tal que Europa trataba de adoptar una actitud paternalista al tratar de influenciar en todos los sentidos, especialmente cuando comienza la época de coloniaje aquí en América. Ahora bien, en el siglo XIII, la cultura clásica en Europa había sido tratado por Napoleón. Napoleón trató de hacer ver que realmente Europa era el centro de las investigaciones, ya que este llevó 167 científicos para poder dar la explicación y poder hacer ver a Egipto de que realmente estos científicos fueron los que descubrieron, los que hicieron ciertas investigaciones científicas y en todos los sentidos. Aunque Atenas se pone de moda, Egipto es olvidado, ¿no? Y de ahí ya comienzan a hacer lo que es el helenocentrismo, que más tarde llegaría a ser como una base para el eurocentrismo. Si lo vemos desde un punto de vista cristiano, también lo que es el cristianismo, tomando en cuenta lo que es América Latina, ha llegado a influenciar, ¿no? Ya que la religión ha sido traída desde España. Al colonizar lo que es Europa, ya la gran parte de los territorios de América Latina, también llegaron los padres para poder difundir la parte cristiana, la parte espiritual. Entonces con esta viene también lo que de una forma sutil el dominio, ¿no?, de las culturas europeas. Habían tres aspectos ideológicos, ¿no?, bajo los cuales se trataba de influenciar, con la idea de progreso, es decir, que se trataba de hacerle notar a este indígena
que era inculto, que no tenía escritura, que no tenía historia, lo que trataban de hacer era justamente eso, tratar de llenarles de cultura, de enseñarles a escribir, de creer en alguien superior. Entonces, en ese sentido es que va la idea de progreso. También, de alguna forma, hacían de notar que la raza europea era una raza superior, y de ahí que va surgiendo esto. Y por supuesto, va apuntando hacia lo que es el eurocentrismo y el romanticismo alemán. Ahora, Europa tendrá una raza superior, según el eurocentrismo, estaría siendo tomado desde ese punto de vista. Sin embargo, como todo movimiento, toda cosmovisión tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Entonces llega a un punto donde Alemania será la finalización de todas estas ideologías. Ahora bien, en 1810, tanto las universidades como varias instituciones educativas habían adoptado estas tesis helenocéntricas, como ser la Universidad de Berlín, la de Gymnasium y otras más. También está lo que es de París, Cambridge, Oxford, y hasta Estados Unidos estaba adoptando una postura un tanto eurocéntrica. Sin embargo, el eurocentrismo no es exclusivamente de Europa, también armoniza diversas ideas, diversas predisposiciones de diferentes países, pero apropiándose de ellas. Desde la perspectiva histórica, concibe una trayectoria lineal que va desde una Grecia clásica, que tenía un dominio en cuanto a cultura, conocimientos, a una Roma imperial, para luego ser gobernado desde las ciudades metropolitanas como es Europa y Estados Unidos. La apropiación de la producción material, la producción cultural de otros países ha sido bastante justificada, ¿no? Especialmente por los europeos. El colonialismo en estos mismos, la esclavización, fundamentada bajo la ganancia de la culturación, bajo la idea del progreso, es que se iba poniendo en marcha todas estas acciones que iba desarrollando los europeos. Después del derrumbe del mundo soviético, es decir, la caída del muro de Berlín en el año 1989, y sobre todo tras el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, de alguna forma el eurocentrismo cobra un sentido, cobra una cierta importancia, porque Estados Unidos se debilita en ese entonces. ¿Ya? Entonces, esta reactivación va a tomar una situación, una fuerza donde va a tratar de influir nuevamente en los demás países. Ahora, la civilización occidental, como una sociedad portadora de valores y verdaderos universales, pues de manera inconsciente va a comenzar a ser influenciado por todas estas ideologías eurocéntricas. Aunque se dice que el comienzo de la civilización no surgió exclusivamente en Europa, sino que más bien fue en África, en la África negra, con los Bantú, hace más de 5.000 años. Entonces, de ahí que vienen ciertas investigaciones y postulados que hasta hoy en día todavía están en investigación. Es evidente también que el mundo chino en el año 1870 estaba en su auge y que tenía bastante influencias, pero no tanto como el eurocentrismo. Ahora, no se puede olvidar una existencia histórica de estas ciencias tecnológicas que no son exclusivamente de Europa, no se puede dejar de lado, como es sobre la ciencia del Antiguo Egipto, por ejemplo, como también la agricultura africana,
son ciertos paradigmas, o como la astronomía de Dogón, las matemáticas mayas, la arquitectura técnica de los griegos, de los aztecas. Entonces, no se puede atribuir totalmente a que la ciencia ha avanzado gracias a los descubrimientos de los europeos, o a que la cultura eurocéntrica es mucho mejor que las demás. Entonces, habría que investigar, tomar de lado y leer estos libros, analizarlos. También tenemos algunos personajes importantes, especialmente padres de Europa, quienes trataron de justificar e incluso hasta fundamentar en sus escritos y sus enseñanzas la conquista de las ganancias terrenas, e incluso la imposición de la escritura, de la cuestión de la parte religiosa, ¿no? Uno de ellos es Gines de Sepúlveda, quien decía o defendía lo que es la servidumbre natural de los indígenas, por ejemplo, entre los años 1567. En particular, este autor no se trataba de un teólogo, ni su análisis era en relación a la teología, sino que más bien estaba relacionado en justificar estas cuestiones de las conquistas o lo que es el coloniaje. En el año 1524, el señor Fray Tomás Ortiz también hace ciertas alusiones o comenta ciertas frases, como que decía, por ejemplo, que los indios son como los asnos, abobados, alocados, insensatos. Entonces ya se puede ir viendo y notando que la cultura indígena era desvalorada, despreciada desde ya mucho tiempo atrás. No solamente ellos, sino que también hubieron filósofos quienes le daban bastante valor a la clase social más europea, más que la clase indígena.